Compartir. Perdón. El doctor Roberto. Ahí está. Sí. Ya, doctor, cuando guste. Hago compartir la pantalla. Un momento, por favor. Muy bien. Voy a seguir dando admisión a los demás compañeros que vayan empezando en la medida de lo posible. La presentación es bastante corta, está dirigido para personal no médico, ya que por parte de los servicios de instrucción en salud hay bien definido el tema de cómo abordar a personal médico y no médico, ¿no? Entonces la idea de esta presentación es básicamente informarles acerca del tema del dengue, ya que se ha visto pues, un brote epidémico, un brote en el cual estamos viendo que sobre todo en distritos de periferia, ¿no? Yo tengo la suerte de poder trabajar en este momento en el Hospital Almenara, un hospital de alto nivel de complejidad, y también el Hospital de Emergencias de Villa Salvador. Ambos son realidades distintas, ambos son poblaciones distintas. La población del Ministerio de Salud es básicamente población joven, población que permite abordar otros tipos de enfermedades, ¿no? Pero por el tema geográfico es que vemos que la población de Villa El Salvador, San Juan del Urigancho, Rímac y principalmente estos distritos están siendo pues, Buenas afectados noches. por el tema del dengue. Entonces, si es que en caso, por favor, no me escucharan bien por algún motivo, pudieran en todo caso enviar un mensaje al interno para poder hacer la corrección necesaria. Muy bien, entonces los demás participantes van a esperar un momento más, ya se le dio el pase a los demás, somos 67 en este momento. Muy bien, como pueden ver en la presentación de la pantalla, si pudieran solamente levantar la mano para informarme si pueden ver correctamente la pantalla. Muy bien. Entonces, hablemos básicamente del dengue. El dengue, como bien lo tienen ustedes en un primer plano, es una enfermedad viral y de alguna manera debemos recordar, toda enfermedad viral tiene un inicio, un pico y una fase de resolución como la última pandemia que hemos tenido, la del COVID, ¿no? En cada evento hemos visto personas que empiezan con fiebre, malestar, cuadros respiratorios y muchos de ellos terminamos en cuadros de saturación, ingreso a ventilación mecánica, o muchos de ellos terminaban con cuadros simplemente pasajeros y que resolvían en su idioma, ¿no? Bien, en el caso del dengue, entonces, es una enfermedad viral que necesita de un vector para poder desarrollarse, ¿no? Este vector es un zancudo que pertenece al grupo Aedes. Este grupo Aedes es un zancudo muy especial. En un momento más se lo voy a presentar. Seguramente ya lo han visto antes. Muy bien, veamos. ¿Qué es el dengue? Como pueden ver en pantalla, la definición es que está ocasionado por un virus. Este virus se llama arbovirus y tiene toda una secuencia de cómo se empieza a desarrollar de virus más antiguos, por así decirlo, que desarrollan de manera genética, secuencial, hasta la forma de infectar a humanos. Entonces, la forma en que infecta a humanos es sí o sí y a través de un vector, que en este caso es el Aedes aegypti, que es un zancudo, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta enfermedad? Tres principalmente, ¿no? Aparecen fiebres, dolor muscular o mialgias y artralgias, que son las tres características principales.
Ahora, ustedes dirán, pero sí, yo sé que hay pacientes o personas que llegan al hospital de manera grave o existen otros tipos de dengue, sí, ¿no? Eso lo vamos a ver en un momento más cuando veamos la parte de tipos de dengue, ¿ok? Regresemos a una pregunta, ¿no? ¿Es transmisible? La hipótesis acá es, sí, ¿no? ¿Es transmisible o no es transmisible? Ante la valoración de una hipótesis de si es o no transmisible, la respuesta sería sí, porque ya lo tenemos estudiado. Ahora, ¿cómo es transmitido este virus? A través de la picadura de un zancudo, ¿no? El virus ingresa a la sangre a través de las gotas de saliva o la saliva del zancudo y esto hace un ciclo reproductivo, el cual, como todo virus, ingresa a una célula viva, se reproduce, rompe la célula, elimina las partículas virales al organismo y estos a su vez siguen infectando otras células vivas dentro del organismo. Ahora, podemos hablar, ¿es prevenible? Esa es la pregunta, ¿no? La cuestión o pregunta es si es prevenible o no. No existe una vacuna, por ejemplo, como el de la fiebre amarilla, ¿no? La fiebre amarilla, cuando uno quiere viajar a la selva, hasta hace unos 20 años atrás, la fiebre amarilla se decía que podías inmunizarte con una vacuna cada 10 años. Pero actualmente, por ejemplo, en el caso de la fiebre amarilla, la vacuna tiene una duración de por vida. Pero para el caso específico de dengue no existe una vacuna. Ahora, hay una vacuna japonesa y una vacuna del laboratorio Sanofi que hablan de una protección, ¿no? Pero esta protección no ha sido definida bajo los estudios de genética y de estudios genéticos recombinantes que permiten no hacer el secuenciamiento o hacer el seguimiento genético de cómo evoluciona el virus. Y cuando lo enfrentan a una vacuna, como la vacuna japonesa o la vacuna del laboratorio Sanofi, no existe una protección adecuada para llamarla preventiva. Entonces, ante la pregunta o cuestión, si existe una forma de prevenir a través de vacunas principalmente, no es posible prevenirlo a través de vacunas, pero sí a través de otros mecanismos. ¿Cómo? Eh, para los que hemos tenido la suerte de trabajar o vivir en la selva, en caso de mi persona, trabajó un año en Ucayali, donde hemos visto casos de dengue muy graves, hasta dengue sin signos de alarma. Eh, el tema básicamente es quitar o romper ese ciclo de reproducción de la larva del zancudo. ¿Cómo hacemos esto? Evitando pues que el zancudo deposite los huevos sobre agua limpia. La característica que necesita ese zancudo para que desarrolle los huevos y sus larvas es agua limpia. Hace más o menos un mes, una entrevista a radioprogramas, una ingeniera especialista en salud, en áreas de salud, una combinación entre ingeniería de salud, indicaba, ¿no? Que se necesita agua limpia, en más o menos el volumen de una casa, lo cual era, en realidad, teóricamente es muy bonito, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a la selva, hemos visto que hasta en chapitas de gaseosa, los huevos y las larvas están creciendo y se están reproduciendo. Entonces, cuando hacemos las campañas de prevención de desarrollo de dengue, sobre todo en épocas de lluvia, que es a fin de año, lo que buscamos es destruir los reservorios de agua limpia que van a permitir justamente el desarrollo del ciclo evolutivo del zancudo. Entonces, si rompemos la presencia del zancudo, obviamente también rompemos la presencia del virus. Muy bien. Entonces, recordar que con respecto al dengue, sabemos entonces que es un virus que ocasiona síntomas como fiebre, dolor articular y dolor de músculos. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que, digamos, hacen, ¿no? Enfermedades graves? Lo vamos a ver acá en la parte de tipos. ¿Cómo se transmite? Ese es el zancudo. El zancudo tiene una característica, tiene las articulaciones con un color blanco y es una que forma, bueno, en la teoría de lo que es este estudio de vectores, habla de una angulación entre el cuerpo y la cabeza. Obviamente nadie anda con una regla en la mano para el ángulo de la picadura del zancudo, ¿no? Pero si vemos un zancudo o que está en la casa o que nos está picando con características blancas con negro, sobre todo el color blanco en las articulaciones, debemos sospechar que es este zancudo que se llama Aedes aegypti. ¿Cómo se desarrolla, cómo crece? En agua estancada. Esta agua estancada, como puedes ver aquí en la figura, estas son las larvas. Es un agua limpia. No le gusta el agua sucia, ¿no? Es un poco selectivo. Que necesita, por ejemplo, una cáscara, una fruta como el coco,
necesita agua limpia o material en desuso, llantas, una pelota cortada a la mitad, un lavatorio roto, pero que conserve la superficie de agua, ¿no? Entonces, esta larvita crece en agua limpia en cualquier reservorio, independientemente del volumen de agua que pueda almacenar. ¿Ok? Entonces, ¿en qué lugares? Los lugares, recordar, agua limpia siempre. O sea, no, si es que es una persona que vive, digamos, en un asentamiento humano y tuviera agua sucia depositada, pues ahí difícilmente va a desarrollarse el zancudo del dengue. Depósitos de agua de uso familiar, ¿no? Hay personas que almacenan el agua en cilindros, bateas, pero lamentablemente no las tapan, ahí se va a desarrollar el ciclo evolutivo del zancudo. Agua de lluvia, ustedes dirán, pero en Lima no llueve, ¿no? Pero si se dan, no es un paseo por la parte de, digamos, de periferia, Tablada del Urín, de repente Villa María, La Cementera, José Gálvez, son zonas donde la garúa es tan intensa o la llovizna es tan intensa que llega a acumular agua, ¿no? Y esto se le considera una fuente natural de depósitos de agua en donde van a ocasionar pequeños estanques naturales, ¿no? Que es lo que está en la parte inferior y ocasiona efectivamente un lugar para el desarrollo de la larva del dengue. Entonces, ahí tenemos que recordar hasta ahí cómo es la transmisión del dengue. Básicamente necesitamos sí o sí un zancudo. Y las estrategias de cuidados, básicamente también están dirigidos a evitar que este zancudo aparezca dentro del domicilio, sobre todo, ¿no? Veamos los tipos en cuanto al dengue. Hay tres tipos, ¿no? Antes, hace unos 15 años atrás, hablábamos del dengue leve, dengue grave, dengue hemorrágico, ¿no? Hablábamos del dengue hemorrágico porque efectivamente, ¿no? Después de haber tenido una fiebre, síntomas de dengue, zonas epidemiológicas como selva antes, ya actualmente estamos viendo que Lima está inundada de dengue, vemos que efectivamente debía sospechar de esta enfermedad viral, pero ahora recibimos a una persona, digamos, en la oficina incluso, ¿no? Que tenga los signos del alarma, como por ejemplo, o los signos primero, los signos de la infección. Recordemos los signos de la infección, están acá, ¿no? Fiebre, mialgias y artralgias. Esos son los síntomas de una enfermedad viral, como cualquiera, un resfrío, una gripe. Entonces, dentro de lo que es el tipo, estábamos hablando hace un momento, debemos recordar los signos de alarma. ¿Cuáles son? Que una persona empieza a desarrollar posibilidad de complicarse. Entonces, si es una persona delgada, digamos, pongamos el ejemplo clásico, ¿no? Una persona de 70 kilos, una persona en un peso regular, pongámosle varón, aparece con fiebre, dolor de los músculos, dolor de las articulaciones, vive en San Juan del Lurigancho, y justo nos informa que en su cuadra han habido 2 o 3 personas con la enfermedad viral detectada del dengue. Entonces, esta persona se convierte en una persona altamente sospechosa y epidemiológicamente positiva, aún sin haberle hecho una prueba. Se le considera positiva hasta que se demuestre lo contrario. Ojo, recordar, síntomas más el lugar epidemiológico positivo. Si vivo en un distrito donde tengo casos positivos y aparezco con estos síntomas, se le debe considerar positivo hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuáles serían entonces los signos de alarma que está en la letra B? Aparición de lesiones de tipo sangrados. ¿Cómo se aparecen los sangrados? No siempre va a sangrar la nariz, no siempre va a sangrar la boca. En el caso de las damas, no siempre va a haber un sangrado vaginal, como si fuera una regla. O en el caso de varones o mujeres, un sangrado a través del recto, como si fuera una hemorragia gastrointestinal. No siempre va a ser así. Pueden aparecer puntos, ¿no? Pequeños puntos, como si de repente la comparación es un poco burda, pero es muy útil, como chupetones en todo el cuerpo. Eh, Manchas moradas, que en medicina se llama equimosis, o moretones, también llamamos moretones, o apareciendo una orina rosada, ¿no? Empiezas a orinar rosado, aparecen moretones, aparecen puntos morados o puntos rojos, asociados obviamente a síntomas de dengue. Debemos pensar que es una persona con signos de alarma y debe acudir a la emergencia para justamente valorar algunos de los signos de alarma. Preguntamos, ¿es todo? No, claro que no. Los síntomas o signos de alarma son estos, que se los he enumerado aquí. Debemos tomarle un examen de sangre, un hemograma, para valorar justamente el hematocrito y las plaquetas.
El hematocrito no debe pasar de 45% en varones y no más de 36% en mujeres. Entonces, esos son valores que ya lo van a ver en un hospital, no sé cómo recordarlo, pero esto me dice que es un signo de alarma. Y luego una prueba de función hepática, si le encuentro alterado, otro signo de alarma. Signos de hemorragia, los que habíamos comentado hace un momento. Sangrado por las encías, al momento de orinar aparece sangrado, las deposiciones con sangrado, aparecen puntos morados o rojos en los brazos, en la cara, eh, moretones en el cuerpo de manera inexplicable. Obviamente, si te has golpeado, te vas a tener morado, pero si no te has golpeado, no te ha pasado nada, no tendría por qué estar con manchas moradas o con puntos rojos. Entonces, y el último que dice 4, ¿no? Ascitis. Ascitis significa aumento del volumen abdominal, como ven acá en la figura con fondo verde, una persona con la barriga muy grande. Esta ascitis significa que el líquido que debería estar dentro de las venas se ha salido hacia dentro del abdomen. Entonces, esta barrigota que ven aquí ustedes no es aire, no son gases, o es que ha comido demasiado, es una persona que tiene mucho líquido. Esto de acá también es un signo de alarma. Entonces, signos de alarma son estos 4 puntos. Pero ustedes dirán, pero yo cómo me doy cuenta que el hematocrito está mal o las encíclicas hepáticas está mal. No, ustedes no lo van a hacer. Lo harán en un hospital, pero el punto 3 y 4 sí lo pueden ver. Entonces, en el contexto de que una persona venga con fiebre, dolor articular, dolor de los músculos, en una zona donde han habido casos positivos de dengue, y además de eso viene con signos de hemorragia como los puntos rojos, moretones, sangrado por las encías, orina rosada o deposiciones manchadas de sangre, además de repente aparición de un volumen abdominal más alto del habitual, sí o sí se le considera un signo de alarma y debe ir a un hospital. Si dan cuenta, hay una figura de una barriga, un brazo, muy rojo, con algunos puntos blancos. Esa medicina se llama mar rojo, perdón, islas blancas sobre un mar rojo. Un poco filósofos, medio románticos los médicos de la antigüedad, pero ese es el nombre que me he colocado al signo de la rosácea por dengue, ¿no? Entonces se llama rosácea por dengue y podemos ver así, ¿no? Como si hubiera habido una insolación, pero dentro de la insolación hay unas manchas blancas. Muy bien, ese es el zancudito que nos provoca una serie de problemas, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, malestar estomacal, petequias, ¿no? Esos son los puntitos rojos de repente que les mencionaba. Se descontrola el- Ya, ahora sí. Se descontrola un poco esto, lo siento. En las manitos que ven aquí es una presencia de una aparición en la mano, ¿no? Ven en la figura, en la mano, en la parte inferior izquierda, una mano con puntos, una cara con puntitos, señalado aquí con el puntero del mouse. Esos son petequias, tal cual. No es, la animación es muy buena, por más sencilla que parezca, ¿no? Pero sí aparecen. Entonces, eso es lo que puede aparecer hoy más petequias como parte de los signos de hemorragia en el punto 3 para considerarlo un signo de alarma. Muy bien. ¿Qué cosa es el dengue grave? El dengue grave es donde una persona, aparte de los signos de alarma que les acabo de mencionar, le estamos hablando de que aparecen alteraciones de la conciencia, la persona se desmaya, pierde la conciencia, empiezan a haber signos de hemorragia activa, está sangrando, literalmente está sangrando por todos sus orificios, aparece sensación de falta de aire, de satura, todos nos hemos familiarizado con el término de saturación en el COVID. Le ponemos un pulso oxímetro y vemos que satura 90, 91 o menos de 90. ¿Por qué? Porque su cuerpo se está llenando de líquido, incluidos los pulmones. La falla multiorgánica, lamentablemente la falla multiorgánica es un cuadro que precede a la muerte. Si una persona con un cuadro de dengue llega a convertirse en un dengue grave y este dengue grave empiezan a aparecer signos de falla multiorgánica, como dice su nombre, multivarios órganos del cuerpo humano, empieza a haber falla renal, falla respiratoria, su presión arterial baja demasiado, empieza a haber alteraciones de la coagulación, vale decir en términos más simples, su cuerpo empieza a apagarse. Muy bien, entonces el dengue grave aparece en estas condiciones. Recuerden la falla multiorgánica, si alguna vez, independientemente del dengue o no, si alguna vez lamentablemente tuvieran algún familiar en el hospital y les hablan de falla multiorgánica, esto es prácticamente un punto en el cual muy pocas veces se retorna. Nos preguntamos, ¿el manejo debe ser ambulatorio?
o lo debo hacer en mi casa? En mi casa o en el hospital. Debemos considerar antecedentes. Es una persona sana, previamente sana, no sufre de ninguna enfermedad, tiene los síntomas de dengue y ningún signo de alarma, esa persona debe quedarse en su casa. Conseguirse su mosquitero y dormir en su casa con su mosquitero en su propia cama y si es posible dormir en un cuarto solo. Valorar los signos de alarma sobre los antecedentes. Entonces, si es una persona diabética, hipertensa, hipotiroidea, usa corticoides, es asmática, es gestante, es mayor de 65 años, hay una lista larga que debemos de comprender. Toda persona vulnerable que tenga una enfermedad crónica, que use medicamentos por mucho tiempo, se le considera una persona altamente vulnerable y por lo tanto los signos de alarma deben ser muy bien descritos o muy bien vigilados, incluso en la casa, ¿no? Precise de cualquiera de esos signos de alarma. Entonces, al hospital, ¿cuándo voy? Si no aparecen signos de alarma, no voy al hospital. Recuerden que en el hospital hay mucha gente enferma y nos podemos exponer a enfermedades de otro tipo. Si no tengo antecedentes de ninguna enfermedad y solo tengo los síntomas de un dengue, obviamente cuando una persona por mi casa ha tenido dengue, yo tengo los síntomas de dengue, pero no tengo ningún antecedente, ninguna posibilidad de complicarme, evito ir al hospital. Hay una duda diagnóstica. Estoy resfriado al mismo tiempo que tengo fiebre, dolor muscular, dolor de las articulaciones, pero yo creo que es dengue. Voy mejor, en el caso de personas con CIS, a una posta, en el caso de personas con salud, a un policlínico o a un centro de atención primaria, que es lo que se debería hacer para que no se expongan otro tipo de problemas. ¿Cuál es la conclusión? Siempre se va al hospital. No siempre se va al hospital. Recordemos los signos de alarma. No antibióticos. No tiene ningún sentido utilizar antibióticos, muy aparte de que gastas tu plata en mano, vas a perder tiempo. Porque vas a esperar un efecto del antibiótico cuando el antibiótico no te va a presentar ningún tipo de efecto. Antibiótico se utiliza contra bacterias y esta enfermedad la ocasiona un virus. No se transfunden plaquetas. Doctor, pero sus plaquetas están muy bajas. Mejor le reponemos. Por el contrario, si usted le coloca plaquetas a una persona con dengue con signos de alarma, esas plaquetas pueden ir en contra de la misma paciente y ocasionar efectos adversos que lo pueden llevar a la muerte. No usar corticoides. Muchas veces he recibido lamentablemente en el hospital personas con síntomas de dengue, con personas con familia que viven en el segundo o tercer piso, hablando específicamente de ese taller sabor donde también trabajo, donde fueron a la farmacia, le dieron antibiótico, le dieron corticoide, la señora o el señor se sintió muy bien, me dijo, bueno, lo de la farmacia tuvieron razón, me siento mejor. Pero 2 o 3 días después empezaron a hacer disfunciones en el sistema renal, en el sistema cardiovascular. Lamentablemente, una de estas personas fue bastante mal, llegó a la UCI y una semana después falleció, porque básicamente no recordó cosas tan simples como los signos de alarma. Muy bien, entonces, recordemos, hemos abordado 4 puntos principales y dentro de cada punto eh, eh, subtemas que han sido de mucho interés con respecto a cómo debemos recordar el dengue. Es una enfermedad viral, como toda enfermedad viral, viene y se va sola. Vamos a valorar los signos de alarma, si es que existiera, claro está. Valorar si tengo algún antecedente, alguna enfermedad. Todo paciente que usa medicación mucho tiempo hablamos de 3, 6, 9 meses, debe tener en cuenta de que si presenta signos de dengue debe ir al hospital, independientemente de esté sangrando o no tenga equimosis, no tenga petequias o punteados rojos. Y evitar ir al hospital de manera innecesaria, haciendo uso también de medicamentos de manera innecesaria, acudiendo muchas veces al de la farmacia, ¿no? Cuando el de la farmacia apenas, en muchos casos, solamente se ha capacitado 6 meses en un instituto para dispensar medicamentos. Espero sus preguntas a través de voz. Devuelvo la pantalla al moderador del grupo. Gracias. Ok, amigos, si desean hacer alguna pregunta con respecto al dengue, ahí está el doctor para que pueda atenderla. Por otro lado, esta presentación ha sido grabada y va a ser retransmitida a todas las sedes de nuestro evento. Las preguntas, por favor.
Buenas noches, disculpe, una preguntita. ¿En qué, bueno, ciudades mayormente se proclama ese dengue, ¿no? Claro, el tema de ciudades es clásicamente en zonas de la Amazonía, ¿no? Desde Amazonas hasta Madre de Dios, ¿no? O sea, no existe un solo lugar donde no haya dengue en cuanto a lo que es Amazonía. Amazonas, norte del Perú, Madre de Dios, sur del Perú, todas, hay obviamente lo que llamamos en epidemiología los puntos calientes, ¿no? Y estos puntos calientes pueden ser en cualquiera de esas ciudades, desde el norte hasta el sur, pero siempre asociarlo a las semanas epidemiológicas. Habitualmente, esta semana epidemiológica, ¿qué significa? ¿No? Que en la semana 52, por ejemplo, del año, o sea, la primera semana del año, la semana uno, vamos avanzando así, en la semana 52 sabemos que durante los últimos 10 años han habido brotes de dengue en la ciudad de Pucallpa, por ejemplo. Entonces, sabemos que el pico más alto para Ucayali es en la ciudad de Pucallpa en la semana 52. Entonces, esas estadísticas se mantienen todos los años y de esa manera, pues cada departamento tiene sus zonas calientes de dengue y sus épocas del año donde aparece el dengue, ¿no? No es una sola zona, es en realidad prácticamente toda la Amazonía y bajo la realidad actual estamos viendo que lo que llaman casos importados nacionales, el dengue en zonas de periferia de Lima. Gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta, por favor? El doctor Palacios es un doctor asignado a nuestra organización. Él está para dar servicio de consulta médica a los trabajadores. Creo que es una oportunidad importante para que ustedes puedan formular alguna pregunta. Nos quedan unos minutos. Muy bien. Si nadie formula preguntas, doctor, vamos a... Sí, una preguntita, A ver, disculpe, a ver. disculpe, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escucha? Perfectamente. Hable. Mire, el Sí, claro, sí, dengue sí, lo escuché. solamente es por picadura de mosquito, no de una persona a otra. Bueno, en realidad hay que tener en cuenta esto, ¿no? Los mosquitos es otro tipo de artrópodo y los zancudos son otros. Los zancudos son los que transmiten el dengue y sí o sí tiene que haber picadura de zancudo. No, no existe la forma de que, por ejemplo, contacto de persona a persona que transmite el dengue, eso no es posible, porque el zancudo dentro de su organismo tiene algunas funciones biológicas que le permiten al virus mutar de tal manera que permita la conexión entre una enfermedad animal a una enfermedad a hombres. No se llama una zoonosis. Así igual como, por ejemplo, para que podamos tener enfermedades como la triquina, por ejemplo, no es suficiente que nosotros vayamos y nos contaminemos con un parásito, eso tiene que haber pasado por un ciclo vital. Para que nos enfermemos con el dengue, sí o sí tiene que haber picadura de zancudo. No existe otra manera. O sea, contacto con sangre, o secreciones o fluidos corporales de otra persona no te van a enfermar de dengue. Ok, gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Disculpe, quería consultarle, ¿en qué etapa de la enfermedad vamos? ¿Etapa intermedia? ¿Etapa final? ¿Cómo va el crecimiento de la enfermedad ahorita a nivel nacional? Disculpe. Claro, existe lo que es los picos los picos epidemiológicos. Entonces, cada distrito está manejando un pico en realidad. Porque, por ejemplo, así como hacían los mapas de calor para la época de COVID, de repente para entenderlo un poquito más rápido, existen las zonas calientes en Lima, ¿no? Mencioné tres distritos principalmente al inicio de la disertación. Zonas de la Dirección Regional de Salud Lima Sur, que contempla Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, son los más, que están todos los días recibimos entre 3 a 5 pacientes sin signos de alarma y 2 a 3 con signos de alarma. Y de la DIRIS Lima Centro están San Juan del Lurigancho y el RIMA como zonas calientes. Ahora,
para considerar lo que estamos en una meseta o una posibilidad de descenso de la curva, todavía no hay datos suficientes, ya que hay problemas con el tema de información, ya que, por ejemplo, en el caso de salud, los hospitales de salud cuentan con la prueba dentro del hospital. En el caso del Ministerio de Salud, se tiene que enviar la información o las muestras al Instituto Nacional de Salud, por lo que nosotros dependemos un poco de los hospitales de periferia, de la información que nos pueda dar la estadística, básicamente del INS, ¿no? Pero bajo la última data INS, estamos en una transición entre meseta a descenso, ya que si bien es cierto, no hay tantos casos como hace 2 semanas atrás, todavía se debe considerar que estamos en una alerta epidemiológica. En fase Muchas entre gracias. meseta, una transición entre meseta y descenso. Muchas gracias, doctor. Sí, creo que ahora sí. Doctor, ¿alguna pregunta más? Ok, doctor Palacios, muchas gracias por su presentación. Esperemos que estas pautas que usted ha dado ayuden en alguna medida a prevenir esta enfermedad tan peligrosa como es el dengue. Y Creo como que sí, a través de ustedes, recordarles a todo el grupo de trabajo, yo soy médico emergenciólogo, especialista en medicina de emergencias y desastres. Hago el trabajo netamente en las unidades de prioridad 1, shock trauma y emergencias en los hospitales que le mencioné. Bajo esta experiencia, como bien lo sugirió usted, tiene de alguna manera la libertad a través de su persona o solicitar alguna opinión médica en el caso que tengan alguno de estos eventos. Se les puede apoyar sin ningún problema, con todo gusto. perfecto, doctor. Ahora a mis compañeros pedirles que por favor prendan sus cámaras para hacer la... No sé si alguna pregunta quiere formular el señor Huertas. Perfecto. Entonces le voy a pedir que prendan sus cámaras para poder registrar una toma, que son exigencias legales, evidencias de que estamos llevando a cabo este programa de capacitación. Por favor, le pido a todos sus cámaras para hacer la toma. ¿Está? Bien, muchas gracias. Ahí va. Ok. Gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Gracias, Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego, buenas noches. Ahí sí hablan. Buenas noches. Ahí sí hablan todos. Bueno, pues chao, chao, Luchito. Chao, Rubén. Un abrazo. Hasta luego, Luchito, muchas gracias. Chao, chao, chao. Conversamos.